Edgar Alan Perdomo Rodríguez es hondureño y reside en la ciudad de Ciguatepeque. Está casado con Doris Rocha, con quien tienen 2 hijos, Cristian Alan y Kirian Eleisa. Fue maestro de Teología e Historia en el Seminario Teológico Centroamericano y la Universidad Panamericana. Colabora con el Instituto de Especialidades 625 y es escritor para varias revistas teológicas y de liderazgo. Estudió 2 maestrías en CETECA y recientemente se graduó de un doctorado en Educación Teológica del Seminario Teológico Centroamericano. Es un honor presentarles al doctor Alan Perdomo. Muy buenas noches. Qué placer estar con ustedes una vez más en esta culminación de este magno evento, este importante evento de esta convención. Mis felicitaciones al Seminario Bíblico Guatemalteco por la organización de este evento y también por el tema, que es un tema muy relevante para todos nosotros. Y una vez más, agradezco el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias al señor rector, el licenciado Arturo Murphy, y muchísimas gracias al hermano Oscar Armando Miranda, la hermana Amarilis, que me invitó para estar con ustedes, y al resto del personal, y a ustedes, queridos hermanos, muchas gracias por su buena atención a esta serie de conferencias sobre pandemias que hemos sufrido a lo largo de la historia. Aprender de la historia es una cosa muy importante. Alguien dijo en una ocasión que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Pues hoy nos toca hablar de una historia que es realmente que se está escribiendo todavía, porque la primera noche que yo estuve con ustedes el día lunes hablamos de la pandemia de la peste negra. El día miércoles hablamos acerca de la pandemia de la viruela, sobre todo en el siglo XVI, aquí en territorio americano. Hoy hablaremos de una historia que todavía se está escribiendo, la pandemia del COVID-19, esa pandemia que todavía estamos sufriendo en estos días. Así que esta es una pandemia que ha transformado nuestro mundo de distintas maneras. Obviamente, todos podemos testificar que nuestra vida ha sido transformada por esta pandemia. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo ha reaccionado la iglesia? ¿Qué es el COVID-19 a fin de cuentas? Pues hablaremos un poco acerca de eso, así que comencemos como lo hemos hecho las otras noches de conferencia, hablando un poco del trasfondo y desarrollo de la pandemia. Ok, en las conferencias anteriores les he presentado al el malo de la película, ¿verdad? En el caso de la peste negra era una bacteria, en el caso de la viruela es un virus, y también en el caso del COVID-19 también es un virus. Y bueno, aquí se los presento. Su nombre técnico nosotros le llamamos coronavirus, y es un coronavirus. Lo que pasa es que hay muchas clases de coronavirus, y este específicamente es el SARS-CoV-2. Ya había habido un brote de la enfermedad del SARS allá por el año 2000, 2002, por ahí más o menos. No se convirtió en pandemia, se logró pues tener un poco. Ya había habido otra pandemia si ustedes recuerdan, la famosa fiebre porcina allá por el año 2009 y tal. Bueno, ahora estamos frente a un nuevo virus, y este es el problema. El problema no es tanto que sea una enfermedad, realmente el nivel de mortalidad es mucho menor que el de las otras 2 pandemias que hemos estudiado en estas conferencias. Pero como es nuevo, totalmente nuevo, entonces provoca mucha más ansiedad, mucha más preocupación. Y para la mayoría de nosotros, como pandemia, esta es la primera que vivimos durante nuestra vida. Ha habido brotes distintos de distintas enfermedades, pero esta es la primera gran pandemia que hemos experimentado. Así que, bueno, a propósito de esas como antenitas que parecen triangulitos azules que se representan ahí en el gráfico,
Eso es lo que se anexa, digamos, a las células y prefiere las células relacionadas con el sistema respiratorio, aunque ya hemos sabido, y a propósito, los científicos y el mundo ha ido conociendo la enfermedad conforme avanza, lo cual ha sido un grave problema. Todo esto se inició en la ciudad de Wuhan, China, la cual ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, una impresionante ciudad de las varias ciudades así que tiene China ahora. Los primeros casos se reportan a finales del 2019, aunque este dato está siendo como cuestionado. Hay algunos que piensan que ya había casos allá por agosto del 2019 y otros más especulan. Lo que pasa es que no hay pruebas tangibles de esto, de que el virus estaba siendo manipulado en un laboratorio. Es cierto, hay un laboratorio de virología allí en la ciudad de Wuhan. Y bueno, todo cabe dentro de las posibilidades. Hay dos hipótesis principales con respecto a cómo surgió esta pandemia, cómo surgió la enfermedad. Una es la manipulación en el laboratorio y que el virus escapó de alguna forma accidental. No vamos a decir, creo que esa sí no es muy fuerte. Hay algunos que sugieren que fue liberado intencionalmente. Yo creo que eso no pasó así. Si acaso pasó esto en un laboratorio, que tampoco está probado, creo que si fue así, se escapó por accidente. Y la otra hipótesis es que de los animales que vendían en un mercado allí, entonces pasaron a los seres humanos con pangolines y murciélagos y este tipo de cosas. Esas son las dos principales hipótesis de cómo surgió la enfermedad. Se me quedó a propósito todo el tema de la tasa de mortalidad. Hasta el día de ayer esperé hasta última hora casi para poner estos datos aquí a disposición de ustedes. Estos datos ya cambiaron a propósito porque los datos van cambiando minuto a minuto, literalmente. Creo que, por ejemplo, hoy ya tenemos más de 245 millones de personas infectadas, que es el número que está hasta allá arriba a la izquierda, ¿verdad? El número grande en rojo, es el número de casos en el mundo. Ya hay más de 245 millones. No hemos llegado a los 5 millones de muertes, que es el número que está en blanco en el centro. No hemos llegado todavía, gracias a Dios, pero estamos cerca de llegar a los 5 millones. Pero como yo he dicho desde el principio, una muerte que sea, ya sabemos que es una tremenda tragedia. El otro número que está allí en verde es el número de dosis de vacunas ya administradas alrededor del mundo. Como ustedes pueden ver, estamos ya cerca de los 7,000 millones de vacunas ya aplicadas, lo cual no significa 7,000 millones de personas vacunadas, porque recuerden que hay 2 dosis por lo menos y ahora se está hablando de una tercera. Y creo que ayer ya escuché de la posibilidad de poner un segundo refuerzo, es decir, una cuarta aplicación de la vacuna. Bueno, es que vamos cambiando nuestro entendimiento de la enfermedad cada día, literalmente. Como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad promedio en el mundo es de 2.05% y en Guatemala es del 2.49%. Guatemala está un poquito más arriba de la media mundial. Claro, hay que tomar en cuenta algo. Estos son datos de país y el primero es del mundo entero. Pero si solo nos concentramos en los mayores de 60 o 70 años, de hecho, si entre más edad tiene una persona, si es mayor de 80 años, la tasa de mortalidad sube hasta arriba, casi cerca de un 20 o 25%. Y las personas que tienen enfermedades sistémicas también, como diabetes, alta tensión o alta presión o cosas así, ¿verdad? Pero estos números que son realmente bajos, si ustedes recuerdan, la pandemia de la peste negra andaba arriba del 60% de mortalidad y la de la viruela estaríamos hablando de entre un 20 y un 30%. Esos son números altos. El COVID-19 no es tan alta la mortalidad, pero como ustedes ya saben y lo he dicho en estas conferencias,
Si es familiar o amigo de uno, no importan las estadísticas, siempre será un gran dolor. Y hay mucha gente que ha estado sufriendo en medio de esta situación. En 3 meses, apenas en 3 meses, desde diciembre que se empezaron a ver los primeros hasta marzo, tardó solamente 3 meses la Organización Mundial de la Salud en declarar pandemia esta enfermedad. Y así se ha mantenido así hasta el día de hoy, ¿verdad? El problema es que hoy vivimos en un mundo interconectado. La globalización que trae muy buenas cosas, es decir, hoy Guatemala puede vender sus productos a todo el mundo y hoy podemos consumir productos prácticamente de todo el mundo. Los zapatos americanos son hechos en China, la ropa europea es hecha en Guatemala, probablemente. Así que estamos interconectados, no solamente a través de la tecnología y las redes sociales, sino a través del comercio, a través de un montón de cosas. Eso es positivo en algunas cosas. Claro, el café de Guatemala se puede disfrutar al otro lado del mundo, en Australia, en Filipinas, pero también al mismo tiempo esto hace que la enfermedad haya afectado todo y a todos. Si la peste negra fue llevada principalmente por los barcos, si ustedes recuerdan, la bacteria iba en las ratas y en las pulgas y en ese tipo de animalitos, y entonces los barcos llevaban de un lado a otro la bacteria. Bueno, el COVID-19 fue llevada al principio y ahora ya no tanto, pero fue llevada al principio por los aviones. Así que esa interconectividad que tenemos hoy en el mundo ha hecho que esto sea pues mucho más complejo. Eso es un poco del trasfondo, pero repito, hemos estado aprendiendo día a día de cómo es esta enfermedad y cómo podemos enfrentarla y atacarla, por supuesto. Día a día estamos aprendiendo distintas cosas y los científicos, por supuesto, también están aprendiendo muchas otras cosas. ¿Qué medidas se tomaron? Hablemos un poco acerca de las medidas implementadas para contrarrestar el COVID-19, que ese es el nombre de la enfermedad. El nombre del virus es SARS-CoV-2 o un coronavirus, un tipo de coronavirus, pero la enfermedad se llama COVID-19 y el número 19 es porque los primeros casos se descubrieron en el año 2019. Tenemos una ventaja con respecto a esta enfermedad, ventaja entre comillas, ¿verdad? Mientras que la pandemia de la peste negra o de la viruela había poco que se podía hacer porque se conocía poco en ciertas poblaciones, hoy nos han dicho que las medidas básicas para enfrentar y no enfermarnos de COVID-19 no son cosas tan exóticas, no son medidas tan extrañas, no es que tenemos que buscar una planta rara de alguna cueva en el fin del mundo, no, sino que las medidas todos las conocemos, ¿verdad? Lavarse constantemente las manos, el uso de gel y alcohol en las manos, guardar cierta distancia, el uso de mascarillas y otros elementos para filtrar el aire y evitar que nuestros estornudos o las palabras que decimos contagien a otros. Y ya hemos sabido entonces que estas son las medidas sencillas que debemos tomar. La ventaja de esto, realmente, hermanos, no son cosas muy complicadas, son cosas básicas, son cosas sencillas, digamos. Claro, muchas personas no las han seguido y aquí está el otro problema. El virus es tan contagioso y ese es el problema, ese sí es un grave problema, que entonces, aunque uno siga estas medidas, de vez en cuando uno medio baja la guardia y a través de ciertos elementos que uno toca, las puertas o las mesas o algo así, entonces puede dejar rastros del virus ahí y se pueden contagiar otras personas. Pero sí, las medidas no son complicadas necesariamente, por lo menos estas, ¿verdad? Luego, en segundo lugar, claro, hubo cuarentenas y cierres de negocios que afectaron la economía de todo el mundo. Aquí pueden ustedes ver una imagen de la ciudad de Guatemala, la ciudad capital. Y por supuesto, estas imágenes se repitieron a lo largo y ancho de todo el mundo.
calles totalmente vacías y las personas en sus casas. Y claro, los cierres de los negocios afectaron mucho. Rótulos como el que ustedes pueden ver ahí, con variantes, por supuesto, pues se repitieron en todo el mundo y esto afectó a todos, incluyendo al Seminario Bíblico Guatemalteco, incluyendo nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras casas, nuestras actividades normales, nuestra recreación, los cines, los estadios de fútbol, los teatros, los bares. Digamos, uno dice como cristiano, no, pero los bares está bueno que los cierren. Sí, pero para los dueños de los bares esa es una economía terrible, ¿verdad? Para ellos es un golpe muy duro. Y sí, bueno, digamos que no, no nos duele por los bares tanto, pero de todas maneras, sí, sí esto afectó económicamente a muchísimas, muchísimas personas. Y claro, aquí podemos ver algo que pusieron una cadena de cines. El cine nos ha enseñado que siempre hay un final feliz. Te vamos a extrañar. Se volvió muy popular esta imagen a propósito, porque sí, todos los espectáculos quedaron cancelados y todos recordamos esto, principalmente el año pasado, a principios, marzo, abril y mayo, fueron realmente catastróficos para mucha gente debido a las constantes cuarentenas, toques de queda y todo ese tipo de cosas que todos experimentamos. Bueno, además de eso, hay que decir esto, América Latina no se podía escapar de esta pandemia y en realidad debemos decir que en la mayoría de países, casi en todos los países de América Latina, hubo una respuesta más bien, como digo ahí, lenta e ineficiente. Ningún sistema de salud del mundo aguantó, eso sí es verdad, incluso los sistemas de salud de los países desarrollados colapsaron, pero si a eso le agregamos respuestas lentas y además ineficientes de muchas veces las autoridades, con honrosas excepciones por supuesto, pues teníamos la receta perfecta para una catástrofe en nuestras ciudades y nuestros países. Si ustedes recuerdan, esa ha sido una cadena de cosas. No hay suficientes pruebas, era al principio, ¿verdad? No hay suficientes pruebas. Es que no hay muchos casos. Bueno, sí hay casos, pero como no hay pruebas, y luego cuando aparecieron las vacunas, no tenemos vacunas, y así los países comenzaron a buscar vacunas donadas y tal. Entonces, ha sido realmente complicado esto. Ha sido complicado. Los países no estaban preparados y creo que esta pandemia vino a desnudar ciertas carencias muy, muy graves en los sistemas de salud, en los sistemas de administración de las ciudades y de los países. Y por supuesto, esto afectó a mucha, mucha gente. Bueno, imágenes como esta, que es una imagen de un hospital en Guatemala, se repitieron en toda América Latina y bueno, imágenes terribles que gracias a Dios creo que ya no estamos viendo de forma tan dramática como esta, por ejemplo, que son tumbas y tumbas y tumbas al principio de la pandemia que aumentaba la cantidad de miedo y algo de pánico que había en medio de la población en cuanto a este tipo de cosas. Todo esto fue producto de cierta respuesta lenta, sí, pero no le voy a echar la culpa totalmente a las autoridades, aunque las autoridades tienen responsabilidad, sí, en muchos casos. Pero también la población, su respuesta fue lenta, no voy a decir ineficiente, pero sí un poco irresponsable. Algunos que al principio de la pandemia, si ustedes recuerdan, hablaban de hacer fiestas COVID, es decir, los jóvenes sobre todo iban y hacían fiestas COVID, tal vez aquí en Guatemala tal vez no, pero en otros países sí. Era así como tenemos COVID y vamos a contagiarnos porque esto es una gripe nada más. Y luego volvían y contagiaban a sus abuelos, a sus padres y la tragedia comenzó a golpear bastante fuerte a todo el mundo. Así que las autoridades sí, pero también la población actuó mal en ese sentido. Y claro, había campañas de vacunación. Los gobiernos ya cuando habían vacunas se esforzaron por iniciar las campañas de vacunación a partir de inicios de este año 2021, pero en muchas ocasiones de nuevo se
combinaron las dos cosas. Mientras las autoridades eran ineficientes y algunos, por lo menos tenemos estas vacunas, sí, pero esas no sirven, sí, pero consigamos otras, vamos a ver qué hacemos. Cuando ya comenzó la campaña de vacunación en masa, mucha gente, y todavía estamos en ese punto, mucha gente tomó esto con bastante desinterés. De tal manera que hemos escuchado, no en nuestros países, pero sí en países como en Estados Unidos, por ejemplo, que se prometieron viajes, regalos, televisores con tal de que la gente se fuera a vacunar, lo cual es increíble, ¿no? Y luego todo el movimiento que sospecha de las vacunas. Y ahí, como ya veremos, la iglesia, algún sector de la iglesia, hay que ser justos con eso, también no ayudó mucho en ese sentido. Así que había campañas de vacunación y en general, muchos se enfrentaron en sus negocios al dilema de adaptarse o desaparecer. Y hubo muchísimos negocios que tuvieron que cambiar el rubro de su negocio, las estrategias para hacer negocio o simplemente cambiar de actividad. Y por eso pongo aquí la imagen de un muchacho entregando alimentos, porque muchos se dedicaron a eso. Muchos se dedicaron a eso o a vender regalos o a, bueno, a hacer comida. Así que muchos tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones, lo cual trajo algo positivo y algo negativo. Lo negativo es que, bueno, muchas industrias sufrieron bastante. La industria de la aviación sufrió muchísimo, la industria del transporte también. Al mismo tiempo, por el lado positivo, hizo que nos volviéramos más emprendedores, más creativos, y en muchos casos se vio que aquellas personas más abiertas y dispuestas a adaptar su manera de hacer negocios, entonces han podido sobrevivir, no vamos a decir con gran éxito, aunque algunos sí han tenido un gran éxito, ¿verdad? Pero por lo menos han logrado sobrellevar esta situación. Así que, y todavía está ese dilema, ojo, adaptarse o desaparecer sigue siendo un dilema para todos, incluso para las iglesias, instituciones teológicas y la iglesia cristiana, cristianos, las familias, etcétera, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, bueno, muchos comenzaron a hacer los famosos cultos virtuales. La palabra Zoom ya no se trataba solamente de cuánto le aumentamos a algo, ¿verdad? A cuánto acercamos una cosa, sino que ya se convirtió en sinónimo de las reuniones de la iglesia y nos empezamos a acostumbrar a ver las ventanitas, solo en las ventanitas a los hermanos. Esto fue muy interesante, ¿no? Y luego, en ese sentido, los hermanos que tuvieron que adaptarse un poco a escuchar predicaciones, los pastores tuvimos que adaptarnos a un nuevo medio. ¿Cómo hacemos si yo no soy buen comunicador en vivo? ¿Cómo voy a ser buen comunicador por medio de estas plataformas? Empezamos a escuchar, bueno, frases como necesito más luz, necesito un micrófono, todo ese tipo de cosas que antes no nos preocupaban. Interesante, los equipos de sonido de las iglesias, los proyectores de las iglesias, los edificios de las iglesias han sido, bueno, por el momento no se han utilizado mucho, aunque hay muchas iglesias que ya comenzaron a reunirse presencialmente, pero aparte de eso, la educación, tuvimos que adaptarnos a esto también, ¿verdad? Esto es complicado, pero y ahora había que escuchar clases por el celular o por un webinar, se empezó a usar esa palabra también que se volvió más común entre nosotros, ¿no? Hay distintas maneras que muchos se han adaptado, otros que simplemente están esperando que vuelvan las condiciones del 2019, siguen esperando, y eso para mí creo que será un grave problema. Así que, bueno, las medidas, ha habido medidas de todo tipo, ha habido medidas buenas, medidas no tan efectivas, pero en medio de todo, bueno, algo se ha hecho y ahí ha estado un gran desafío para la población, para las industrias. Bueno, vamos a ir donde hemos ido las otras conferencias. ¿Cómo ha reaccionado la iglesia? Hablemos un poco de la iglesia y la pandemia.
E igual que lo hemos hecho las otras conferencias, en las otras conferencias vamos a ver algo positivo y vamos a ver el lado negativo de todo esto también. Miren, muchos se han volcado a ayudar. Este ha sido el primer punto en las 3 pandemias que hemos estudiado. Los cristianos se han dedicado en muchas ocasiones, no en todos los casos, pero se han volcado a ayudar. Claro, de formas distintas. En la pandemia de la peste negra, por ejemplo, muchos de los que estaban en los hospitales, enfermeros, eran monjes, sacerdotes, cristianos que estaban ahí ayudando. Hoy ya no se puede hacer eso y esto nos revela cuánto ha evolucionado para bien y para mal la sociedad. Número uno, por la profesionalización de los oficios, es decir, antes un sacerdote o un ministro, lo que hoy llamaríamos un pastor, se dedicaba a muchas de estas cosas, hoy ya no. Hoy son los enfermeros, son los médicos, el personal de salud, nos dicen ahora, ¿verdad? Al mismo tiempo, también es cierto que los cristianos o la sociedad misma nos ha ido arrinconando a la iglesia, nos ha puesto en un rincón allá, lejos, solamente relacionado con la religión. Y bueno, también ese factor hay que tomarlo en cuenta, la secularización de la sociedad. Entonces ahora, ¿para qué es la iglesia y el cristianismo? Bueno, es para calmar las ansiedades religiosas y prometerle un cielo o un infierno o advertir de un infierno a las personas. Pero yo creo que eso es un error. Yo creo que la ayuda de los creyentes debe estar allí. Yo puse varias maneras en las que los creyentes han ayudado e incluso posiblemente muchas de sus iglesias y posiblemente muchos de los pastores que están viendo saben que hicieron ciertos proyectos para ayudar a la población llevando comida, llevando medicinas, orando. Por eso puse ahí en medio una imagen de una persona con un teléfono, porque se ha convertido las redes sociales, por ejemplo, los grupos de WhatsApp han sido importantísimos para orar unos por otros y sobre todo en situaciones donde la gente ha estado en hospitales absolutamente solos, que esto es una de las grandes tragedias de esta situación, ¿verdad? Solos totalmente, y ha habido muchos creyentes dispuestos a comunicarse, a orar. Aquí arriba puse los webinars, por supuesto, la consejería en línea. ¿Me puede ayudar, hermano? Sí, por supuesto, llámeme y hablamos, oramos. Y yo creo que este es un factor donde la iglesia debe sobresalir en la sociedad. Y claro, algunos de ustedes me dirán, no, pero hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Sí, de acuerdo. Una cosa no está peleada con la otra. Usando todas las medidas de seguridad y la prudencia del caso, siempre podemos volcarnos a ayudar. Ha habido iglesias que se instalan en las afueras de los hospitales, no para entrar, porque no los dejan, pero sí para orar por los enfermos que están allí. ¿Es necesario hacer eso? Bueno, es una de las posibilidades que podemos tener para orar. Otra es la tecnología y aprovecharla, ¿no? Acompañar a las familias. ¿Cuántas personas han perdido seres queridos y han tenido que sepultar a sus muertos absolutamente solos? Porque no permite las autoridades, o no sé si todavía, pero al principio no se permitía en lo absoluto que hubiera otras personas presentes. Eso añade más dolor a toda la situación. Así que la iglesia debe sobresalir en el tema de ayudar. Así ha sido a lo largo de la historia y así debe seguir siendo. Estamos aquí como representantes de la gracia y el amor de Dios, sin ninguna duda. En segundo lugar, esta ha sido una cosa buena que ha hecho la iglesia. De pronto la iglesia ha enseñado, como ya dije, seminarios, webinars, ha enseñado conferencias acerca de cómo vivir en medio de la pandemia. Y bueno, temas tales como cómo superar la ansiedad, cómo enfrentarse a la depresión, cómo criar hijos en medio de la cuarentena y todo ese tipo de temas. Ha habido iglesias que han aprovechado la tecnología para, por ejemplo, enviar audios. No tienen que ser transmisiones en vivo, pueden ser
transmisiones grabadas, pueden ser audios, pueden ser videos. Algunos tal vez no tenemos todas las herramientas y la experiencia para hacer videos, pero sí la iglesia se ha manifestado en este sentido. Y en ese sentido, bueno, hay que darle gracias a Dios por estas oportunidades que hemos tenido para orientar a toda la población. Eso ha sido muy, muy positivo. En tercer lugar, hay que mencionar que sí, ha habido muchas iglesias que han logrado adaptar las funciones de la iglesia. Ojo, las funciones de la iglesia continúan estando presentes, son válidas. El discipulado, la evangelización, el servicio a los demás, la adoración y el culto a Dios, esas son cosas que todavía están en función. No estamos en un tiempo de recreo, ¿verdad? No estamos en un tiempo de pausa, de paréntesis, de este tipo de cosas, solo que ahora hay que adaptar muchos de estos eventos. Ahora los Facebook Lives son mucho más comunes. El Zoom, como ya mencioné, conferencias como esta. ¿Cómo vamos a discipular a las personas ahora? ¿Será que le vamos a decir al Señor, no, pero por la pandemia tú sabes que no pudimos tener clases presenciales, ¿verdad? No, pero siempre ha habido problemas, dificultades, tal vez no como ahorita, pero siempre ha habido problemas en este sentido y la iglesia ha seguido adelante. Por eso, miren, la función del discipulado, servicio y adoración, como puse aquí en la diapositiva, continúan estando presentes. Los métodos de cómo hacer discipulado, cómo servir a los demás y cómo adorar a Dios pueden adaptarse. Los métodos no son lo más importante. Lo importante es cumplir la función que Dios nos ha dejado. Ahora, por el lado negativo, eso es por el lado positivo, ¿verdad? La ayuda a los demás, bueno, los seminarios, las enseñanzas y la adaptación de los métodos. Pero por el lado negativo, algunas personas dentro de la iglesia han alimentado toda clase de teorías de conspiración. Y yo les pongo aquí unas imágenes, sobre todo esa de la jeringa esa con un chip, no se nota mucho ahí, pero eso azulito que está ahí en medio de la imagen de la jeringa es un chip, y también hay un chip en la mano de la persona que puse yo ahí. Sí, porque ustedes saben que ese rumor se esparció. Las vacunas son el 666, ¿verdad? Y ahí viene el chip que nos va a controlar a todos y el anticristo no sé cuántos. Ya dije el primer día que esto no es así. ¿Y cómo sabemos que esto no es así? Pues muy simple, porque en el libro de Apocalipsis dice que las personas van a tomar el 666, sea como sea, sea que lo que sea esa interpretación de eso, de forma voluntaria, si es que vamos por esa interpretación de lo que va a pasar en Apocalipsis, ¿no? Y bueno, las personas serán voluntarias, y dice que los siervos de Dios fueron marcados más bien con otro número que representaba a Dios. Así que esto no es un asunto de que usted pueda recibir el 666 de forma inadvertida. Por lo menos eso es lo que vemos a la luz de la palabra de Dios. Así que estas son conspiraciones, medias verdades, y hemos utilizado algunas de nuestras redes sociales para esparcir esta clase de cosas, lo cual creo que no es muy sano. No es muy sano, y que nosotros, repito, la parte positiva que les acabo de mencionar es que la iglesia ha logrado transmitir la sabiduría de Dios, sus enseñanzas, seminarios y conferencias acerca de cómo vivir en medio de esta pandemia, pero al mismo tiempo debemos hacer un esfuerzo consciente por detener este esparcimiento de noticias falsas, de teorías de conspiración, algunas de ellas ilógicas y otras muy improbables, pero nos encantan este tipo de cosas. Entonces debemos tener mucho cuidado en ese sentido con los rumores y las falsedades que han abundado durante esta época, ¿verdad? Y luego, bueno, también se ha montado, digamos, una actitud, se ha adoptado en algunos círculos una actitud de apocalipticismo, ¿verdad? Ya el mundo se está acabando, ¿para qué nos vamos a volver a reunir si el mundo ya está acabando?
O, por ejemplo, decir que esta enfermedad es un juicio de Dios. Está bueno que les pase porque, ¿verdad? Que no querían hacer caso a Dios. Ahora Dios les está demostrando. Sí, pero yo creo que eso no es la actitud correcta. Creo que cuando Dios ha castigado en el pasado, y sí, Dios castiga, no voy a negar eso, porque negarlo sería negar muchas partes de la Biblia, pero cuando Dios castiga, lo hace con dos actitudes principales, entre otras, ¿verdad? En primer lugar, aparte de su soberanía, Dios ha castigado para usar una ilustración, porque es una ilustración, con lágrimas en los ojos, aunque Dios no tiene ojos ni llora, digamos, literalmente, pero claro, Dios lo hace con dolor en su corazón, con dolor en su corazón. Si ustedes leen el libro de Amós, van a encontrar cómo Dios les dice a los hijos de Israel tantas cosas, tantas maneras en las que he buscado que ustedes regresen a mí y no lo han hecho, con dolor en su corazón. Y además de eso, Dios ha castigado, y sí castiga, ya repito, pero lo ha hecho con la intención de que el ser humano regrese a él. Con razón, en varias ocasiones de la historia bíblica se dice que, bueno, que Dios se arrepintió. Y bueno, los teólogos tienen que lidiar con este tipo de expresiones. ¿Cómo es que se arrepintió Dios? ¿Es que Dios se equivoca y se arrepiente? No necesariamente, pero Dios sí cambia su forma de actuar generalmente porque responde bastante bien, y esa fue su intención desde el principio, al arrepentimiento de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿es un juicio de Dios esta pandemia? Si me preguntan a mí, mi opinión es que no es un juicio de Dios específico, no lo es, pero que puede ser un llamado de atención de Dios relacionado incluso con la negligencia de los seres humanos. Probablemente por ahí anda la cosa, pero no tanto un juicio directo por algún pecado específico, porque si no, creo que ya hubiéramos desaparecido todos, porque somos muy, muy pecadores y el ser humano ha ido probando los límites de su pecado en ese sentido, ¿no? Y luego, igual, hemos diseminado información incompleta o falsa, y yo el primer día les dije que generalmente una información falsa comienza cuando nos dicen así en algún chat o en algún grupo, comienza así: dicen que ya. ¿Y quién dice? ¿Y cómo sabemos que esto es así? Y en muchas ocasiones no hemos llegado hasta decir cuál es la fuente de nuestra información. Simplemente nos ha interesado o hemos quedado en el punto de que hemos esparcido esta información incompleta o información falsa sobre la enfermedad, ¿verdad? Y aquí en esta parte yo puse esa imagen porque igual eso fue así: tómese el té no sé qué, tómese el agua caliente no sé cuánto, póngaselo en los ojos y en la nariz. Algunas de esas cosas ayudan, no estoy diciendo que no, ayudan porque ayudan siempre que estamos enfermos de los pulmones, pero nada de eso acaba con el virus. Eso sí es verdad, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Creo que de nuevo nuestra información, y ojo, también esto ha salido en las 3 pandemias. Ha habido hermanos de la iglesia que han caído en el error de esparcir información incompleta o aún información falsa sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. En la pandemia de la peste negra, incluso, bueno, se decía que Dios, esta es falsa información, por supuesto, que Dios estaba enojado con el mundo y entonces que había que hacer otras cosas, y empezaron un montón de cuestiones supersticiosas a practicarse como parte de los ritos de la iglesia y cosas así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, queridos hermanos. Por favor, si usted no está seguro de una información que ha recibido en un grupo de WhatsApp o en su Facebook, o simplemente lo escuchó, si no está seguro si algo es cierto, no siga esparciendo esta información. No lo haga. No lo haga. ¿Sabe qué? Mejor
mande de regreso textos bíblicos o palabras de ánimo, de consuelo a las personas y no comience diciendo, dicen que ya, ahorita ya, esas variantes ya dicen que hay una variante que no hay solución, ¿verdad? Y claro, vemos la reacción de la gente y se aumenta el miedo, la preocupación o aún el pánico de algunas personas. A propósito, también he escuchado esto, que también es falsa información o es información incompleta, donde algunos han dicho que esta enfermedad es una forma de Dios de probar si somos realmente fieles o no. Y entonces, bueno, si usted obedece las medidas de quedarse en su casa y todo lo demás, entonces usted está demostrando que no es fiel al Señor. Lo cual no me parece que debamos ir por ahí tampoco, ¿verdad? Es una falsa interpretación de la Biblia. Quiero decirles una cosa antes de continuar. El verdadero propósito de la iglesia en este mundo no es reunirse en los cultos. Repito, el verdadero propósito de la iglesia en este mundo no es reunirse a la hora de un culto. El culto es bueno y hay que asistir a él, sí, por supuesto. Y esto es cierto no solamente en esta época que estamos celebrando muchos cultos virtuales. No, el verdadero propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos, glorificar a Dios a través de alcanzar el mundo para la gloria y honra del Señor con el evangelio de la reconciliación. Eso es. ¿Los cultos son una parte de eso? Sí, claro, por supuesto, pero no es todo. Mientras que muchos de nosotros hemos adoptado la actitud de cuando ya pase todo esto, ya nos vamos a poder volver a la normalidad y reunirnos. Sí, lo cual será una parte, pero quiero hacerles un desafío, que su iglesia salga fortalecida de esta pandemia. Fortalecida no solamente porque va a tener más asistentes, no, sino porque estamos cumpliendo de otras maneras y de manera fiel la misión que Dios nos ha encomendado. Y por último, lo que ya mencioné antes, muchos solo están esperando volver a los cultos, a las reuniones presenciales y ya, ¿verdad? De hecho, un amigo pastor me comentó esto en una ocasión. Dicen que la iglesia, se dan cuenta, ¿verdad? La falsa información. Dicen que la iglesia tal ya se va a comenzar a reunir. ¿Cómo se nota que el pastor tiene hambre? Y a propósito, bueno, no puedo empezar a mencionar cuántos errores hay en esta idea que expresó esta persona. Hay un montón de errores ahí. No los voy a mencionar ahorita, pero es equivocado pensar eso. Espero que algunas iglesias de ustedes se estén comenzando a reunir, sí, porque extrañamos a los hermanos. Quisiéramos ya llegar al momento en el que nos podamos dar un abrazo y platicar con toda libertad. Es posible que algunas de sus iglesias no lo estén haciendo todavía, pero queridos hermanos, todavía el desafío de alcanzar el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, todavía está allí, todavía está ahí. Y en ese sentido creo que nosotros necesitamos adoptar la misión de la iglesia, sea como sea que la vayamos a realizar, para la gloria y honra del Señor. Los cultos son una manera, pero no la única, de llevar adelante esta misión. Terminemos con nuestra reflexión sobre el COVID-19. Recuerden que esta es una pandemia en la que día a día vamos aprendiendo distintas cosas sobre la enfermedad, distintas cosas sobre nosotros mismos, por ejemplo. Valdría la pena, queridos hermanos, que ustedes comenzaran un tiempo de reflexión en sus iglesias acerca de la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de nuestra misión y la manera en la que podemos glorificar a Dios, discipular a las personas, alcanzar a las personas con el evangelio de Cristo, edificarnos mutuamente, tener comunión. Bueno, hay un montón de temas que podemos ir ahí, pero veamos qué lecciones podemos aprender de esta pandemia del COVID-19. Algunas lecciones, no todas las que podemos aprender, pero por lo menos algunas. Primero, mire, Dios sigue siendo soberano, Él está en su trono,
nada lo toma por sorpresa. No es que Dios un día se levanta de la cama, que a propósito no se duerme, eso dice el Salmo 121, ¿verdad? Pero digamos, para usar la expresión, no es que un día Dios se levanta y dice, pero ¿qué hicieron? Solo me descuido un poco. No, porque Dios no se descuida y porque su providencia está sosteniendo y dirigiendo a todas las personas y a todas las cosas hacia sus propósitos perfectos. Esa es la doctrina de la providencia divina. ¿Creer en un Dios soberano es un problema? Sí, porque nosotros queremos hacer ciertas cosas que deseamos hacer. Pero miren, la pregunta que debemos hacernos no es si Dios está en control o no de todo lo que está pasando, porque eso así es, téngalo usted por seguro. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está haciendo Dios en medio de esta pandemia? ¿Y cómo puedo yo unirme a lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia? ¿Qué está haciendo un Dios soberano con el mundo, con la iglesia? ¿Qué está revelando? Dicen los expertos que por lo menos un tercio de los cristianos se han alejado de sus iglesias durante esta pandemia y algunos de nosotros decimos, y es que se han enfriado, están desanimados. Es una frase que hemos usado mucho. Pero creo que en la Biblia yo no encuentro personas que por asistir o no asistir a los cultos se desanimen. Lo que desanima en la Biblia es la persecución, es el pecado, y estas cosas pueden ocurrir en pandemia o no en pandemia. Tengamos eso muy claro. Entonces, la pregunta ante un Dios soberano que sí está en control de todo es, Dios, ¿qué estás haciendo en el mundo? Y la otra es, ¿cómo puedo unirme yo a lo que tú, oh Dios soberano, estás haciendo? Segunda lección que podemos aprender, miren, el ser humano sigue siendo pecador. El corazón humano, dice Jeremías, es engañoso y perverso. Y así que no debemos confiar en lo que el ser humano hace, no debemos confiar en lo que el ser humano pues proyecta como planes, proyectos. Esta pandemia en parte, no totalmente, pero en parte es producto de la negligencia de los seres humanos. El corazón humano sigue siendo engañoso, el corazón humano sigue siendo pecador. Ha habido mucha falta de amor. Ha habido personas que dicen, a mí qué me importa, esto solamente es una pequeña enfermedad, ¿para qué? No hay que andar con dramas. Y eso ha denotado mucha falta de amor. Muchísimas personas han fallecido por falta de amor, nada más. Los cristianos debemos reconocer que, miren, no debe extrañarnos que dentro de los gobiernos y de las autoridades ha habido personas que hacen, digamos, cosas incorrectas. No debería extrañarnos eso. Pero al mismo tiempo, los cristianos debemos ser representantes de la pureza, de la claridad en las cuentas. Debemos ser clarísimos en lo que hacemos y luego enfrentarnos a esta pecaminosidad de los seres humanos con una doble dosis de amor, de misericordia y de gracia para con el prójimo, ¿ya? Esa es la segunda lección que podemos aprender de la pandemia del COVID-19. Y vamos a ver una tercera. La esperanza sigue siendo el evangelio, queridos hermanos. Lea el libro de Hechos y va a ver usted que la esperanza no fue en el libro de Hechos, y no lo es ahora, una ideología, un nuevo partido político. La esperanza no es una vacuna. La esperanza verdadera para el ser humano sigue siendo un mensaje, el mensaje de la gracia del Señor, el mensaje de que Dios ya comenzó a reconciliar al mundo consigo mismo. Eso comenzó la parte final de su plan comenzó cuando vino Jesús a morir por la humanidad, y a partir de la construcción de la iglesia ya las profecías y el plan de Dios ya se están cumpliendo. Así que usted no espere otra pandemia o la erupción de un volcán o cualquiera de esas cosas para decir que Dios ya está cumpliendo su plan. No, no, no.
Lea el libro de Hechos, capítulo 2, y ahí Pedro dice en su famoso sermón, en los postreros días dice Dios, y en ese sentido ya estamos en los últimos días, ya se están cumpliendo los planes de Dios, y a propósito es un privilegio para nosotros colaborar en el nuevo mundo. Este sí es un nuevo orden de cosas, el orden de cosas que está estableciendo Dios para su gloria por toda la eternidad. Entonces usted mantenga el evangelio, un evangelio que se predica, pero también se vive, se modela, se comparte de formas prácticas con nuestros vecinos, amigos y familiares. Y la última lección, miren, esta pandemia nos vino a dar vuelta a todos los métodos. Necesitamos odres nuevos para este tiempo de vino nuevo. Algunas estructuras ya no funcionan. Tendremos que preguntarnos si pudimos eliminar la mayoría de reuniones, ni modo, porque por la pandemia, ¿cómo podemos adaptarnos ahora a esta nueva realidad? Será, no sé si ustedes, pero en mi iglesia, por ejemplo, hemos recibido personas que viven fuera del país ahora en pandemia, porque estamos conectados por Zoom y donde quiera que estén. El otro día tuvimos una predicación de alguien que vive en Australia o Filipinas o algo así. Impresionante. Estos quizás sean los odres nuevos que el Señor nos está permitiendo ver. Tal vez una de las fronteras de nuestra misión sean las redes sociales, pero necesitamos volver a cuestionarnos. Algunas de nuestras estructuras antiguas y bendecidas, como la escuela dominical, tal vez necesitan un cambio, una actualización, no en su mensaje, pero sí en sus métodos. Así que piénselo muy bien para que sigamos dándole la gloria y la honra al Señor en todo lo que hacemos. Estas son algunas lecciones que podemos aprender del COVID-19. El Señor sigue en control y bueno, nos toca a nosotros ser siempre sal y luz en esta tierra y llevar adelante la misión que Él nos ha encomendado. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir adelante con la ayuda de Dios en todo lo que hacemos. Dios les bendiga.